Ceder la palabra a Pablo Santos Coy para que nos presente precisamente a nuestros visitantes y nos comente, ¿no?, cómo se va a desarrollar esta charla. Bienvenidos. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Esta conversación del día de hoy se da en el marco de la Cátedra Extraordinaria Matías Guedes, que es una cátedra que inició en enero de este año por iniciativa del Museo Experimental El Eco, que, como sabrán algunos, es parte de la universidad, es parte de la red de museos de la UNAM, y además es un espacio concebido por Matías Guedes. La cátedra está enfocada en investigar tanto el lado pedagógico de Matías Guedes, un personaje que además para la universidad tiene una gran importancia, dio clases aquí muchísimos años, y por otro lado también investigar la función social del arte y de la arquitectura hoy en día. Entonces es un programa que surge en el museo y que suma a otros socios, entre ellos la Facultad de Arquitectura de la UNAM, lo cual nos da un enorme gusto poder estar colaborando. Fomento Cultural Banamex, Instituto Alumnos 47 y la Dirección de Arquitectura del INBAC. Este proyecto, además de tener estas actividades públicas, tiene una página web, catedraguedes.org, en donde hemos estado subiendo contenidos y algunas entrevistas y encuestas a distintos personajes del medio que también resultan interesantes para intentar responder estas preguntas alrededor de la función social del arte y la arquitectura. El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí a Dorota Pixel, que es historiadora del arte, investigadora. Ella es polaca de origen, pero se dedica a investigar arte latinoamericano. Ahora mismo es candidata a doctora en el Centro de Investigación Clavis. Está en la ciudad de Houston en este momento y ha investigado mucho cuestiones que tienen que ver con la esfera pública y espacio público. En particular, el día de hoy su investigación tiene que ver con los años 70 y 80 en Perú, una escena de la que la verdad sabemos poco aquí en México y escuchamos poco, por lo cual nos parece muy relevante poder presentarla aquí. Y por otro lado, Fernanda Canales, a quien probablemente ya conocerán porque es de casa acá, es arquitecta, es curadora, crítica también, y no solo se ha dedicado a la práctica de la arquitectura, ha recibido varios reconocimientos y ser docente, sino también ha sido responsable de investigaciones, una en particular sobre arquitectura moderna en México, una exhibición que se hizo en el Centro Banamex, en el Fomento Cultural Banamex, Arquitectura Mexicana 1910-2010. Y Fernanda está aquí para replicar un poco a esta investigación y poder abrir la conversación con ustedes. Entonces, pues, les cedo la palabra y gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy agradecida a la Cátedra Matías Guedes y Centro Cultural El Eco por haberme invitado. Aunque, bueno, primero, por favor, que tengan un poquito de paciencia conmigo. Castellano es de verdad mi tercer idioma, entonces si a veces sale un poco raro, sale una palabra en Spanglish, espero que me disculpan. Segundo, aunque voy a hablar de tres casos, que se vinculan primero con Chile, dos casos más extensos del Perú de los años 80, hay una implícita presencia de una persona que vincula este fenómeno con México, quien es la persona de Juan Acha. Y esto es, digamos, un tema para desarrollar en el futuro próximo, espero. Entonces, lo que me interesa desarrollar un poco hoy día es hablar en tres casos específicos que veo que se vinculan con el concepto de autoconstrucción que surge en el momento donde de la implementación más dura, brutal del neoliberalismo en Cono Sur, primero en Chile y después de las elecciones del año 80 y del llamado retorno de la democracia
el año 80 en aquel país. Y voy a hablar primero sobre el grupo CADA un poco, Colectiva Acciones de Arte, que tal vez es uno de los colectivos más conocidos de la escena avanzada chilena de los años 70 y principios de los 80. Segundo, voy a hablar del grupo EPS Huayco, que trabaja en Lima entre 79 y 82. Entonces, en la bisagra entre la dictadura militar que funciona entre el 78 y el año 80 y principios del segundo gobierno del presidente arquitecto, además de la UNDTR, quien asume su segundo puesto como presidente en el año 80. Y finalmente voy a hablar sobre el grupo de arquitectos o de estudiantes de arquitectura que se llamaron Los Bestias, que se dieron de conocer un poco en México gracias a una publicación que hizo Aeromoto, que salió el último año. Yo creo que si les interesa van a poder ubicar esta publicación aquí. Bueno, entonces esto es el plan. Y lo más importante para mí es pensar en autoconstrucción en este contexto, no solo vinculado a la construcción, digamos, en el sentido arquitectónico duro, relacionado con lo material, pero también con el desarrollo de infraestructuras, tanto las infraestructuras, digamos, físicas, como infraestructuras imaginarias, y como formas de rehacer o revincular o rehacer el cuerpo social en momentos históricos muy específicos. El momento de dictadura chilena, ya el caso de cada 6 años después del golpe militar de Pinochet. Y en el caso del Perú, en este momento que lleva consigo mucha esperanza, cual se rompe de una manera muy brutal, casi inmediatamente. Uno, por las acciones del grupo llamado Grupo Revolucionario Guerrillero Sendero Luminoso, cuya emergencia coincide con las elecciones democráticas. Y dos, con el hecho que el presidente Terry del inmediato rechaza todas sus promesas electorales para asumir un programa de reformas neoliberales impuestas por, sobre todo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces sobre CADA voy a ir muy rápidamente hablando un poco sobre Para no morir de hambre en el arte, su primera acción realizada en octubre de 79. Estoy curiosa. ¿Quién la conoce? Bueno, entonces la charla es necesaria, de verdad. El grupo asume la leche diaria, su consumo diario, como ellos lo llaman, como materia principal, tanto literal como metafórica, para una acción que en su contexto y según de los mismos artistas intenta recosechar o juntar el cuerpo social fragmentado por la dictadura. Y entonces la acción atraviesa 4 ámbitos distintos, dos ámbitos mediáticos,
Uno que es la página del periódico Hoy que ven aquí. No sé si pueden leer, pero el texto impreso en la página dice: imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones de Chile, como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por mirar. Y entonces, como van a ver, la leche va a funcionar de la manera literal, pero también como metáfora, que fluye como un fluido, como fluido materno, conecta a los cuerpos brutalmente separados por las políticas de la dictadura. Hablando de la manera concreta, uno de muchos, digamos, recortes impuestos por el gobierno de la Escuela de Chile de Pinochet. Una de las primeras cosas concretas fue cortar un programa de base de leche en las escuelas chilenas. Entonces, no se dice que los niños no pudieron asistir porque no tenían nada de comer. Digo, concreto, el grupo también asumió la tarea de distribución de la leche de marca en una zona no tan privilegiada, en los suburbios de Chile, en la zona que se llama La Granja. Y ven los miembros del grupo, ¿no?, llevando la leche a la gente. Y para que esté claro lo que está sucediendo, a mí me parece muy significativo que las bolsas de la leche blancas fueron también marcadas por los mismos artistas que señalan que esto es el medio litro de la leche que debería pertenecer diariamente a cada uno de los chilenos. Pero a la vez también también entiende el ámbito del país en la manera más allá de un territorio concreto. Entonces, en este contexto, dan una ponencia en frente del edificio de Organizaciones de Naciones Unidas en Santiago de Chile, y también hacen una acción en la galería donde ponen unos 60 o 80 bolsas de la leche selladas en una caja de acrílico, y la muestra dura, digamos, unos días necesarios para que la leche se derrame. Y en este sentido también hay una dialéctica entre privación y una donación. Y a la vez, la artista, hay dos acciones que también suceden fuera de Chile, una en Toronto y otra en Bogotá, Colombia, donde está exiliada la artista Cecilia de Vicuña, que derrama un vaso de leche en frente de finca de Bolívar en Bogotá, perdón. En este sentido, lo que me interesa pensar en leche como fluido materno, es el leche que construye en algún sentido una relación de benevolencia. ¿Existe esta palabra en castellano?
¿no? Entre los gobernados y el gobierno. Y en este sentido, como ya lo señaló la crítica chilena en Ilicha, podemos inscribir este proyecto de CADA en un gran proyecto de, digamos, de moderno emancipatorio. Y por eso puse aquí la imagen de Honor Daumier, llamado la República, donde la República está encarnada como una figura materna, ¿no? que da la leche a los niños, ¿no? Implícitamente a la gente, ¿no? Al pueblo. Y también en este sentido vale la pena señalar que esto significa otro tipo de vinculación entre el soberano y sus gobernados, ¿no? que está vinculado con la biopolítica moderna, como lo explicó Foucault, ¿no? El gobierno que regla a través de dar la vida, no a través de matar. Hay un elemento, creo, muy importante para señalar en la acción de CADA. El proyecto es muy utópico en el sentido que imagina el cuerpo de la nación como el único cuerpo, ¿no? Que verdaderamente se pueda reunir. Como vemos, ¿no? La metáfora de llenar todos los rincones de Chile, ¿no? Con un fluido del mismo color es muy potente. Pero también quiero señalar que tal vez puede también sonar un poco micrófono. Quiero señalar que hay que también tomar en cuenta que tal vez usar este único fluido universal que funciona y está bueno para todos los cuerpos, también significa a lo peor borrar a alguno. En este sentido, ¿no? Cuando me refiero al público, no me refiero necesariamente a un espacio, pero también a un concepto. En este sentido me refiero sobre todo a los públicos de la distinta gente. Y entonces la pregunta implícita es en la cuestión de la nación y reconstrucción del cuerpo de la nación, ¿quiénes son públicos marginados o excluidos del cuerpo de la nación? Que es el hecho de que vamos a desarrollar hablando de esto. Bueno, entonces autoconstrucción en Lima en principios de los años 80. Esto es la imagen tomada del periódico La República de diciembre de 81. Y si lo miran bien, esta imagen está llena de varios significativos. Bueno, ¿dónde se ubican las zonas de la autoconstrucción en Lima en los principios de los 80? Como lo ven, se encuentran muy fuera de la ciudad principal. La distancia, aunque el dibujo está muy sencillo, marca de una manera muy clara la gran distancia entre las llamadas barriadas o pueblos jóvenes y la ciudad propia. Además, lo que me llama a mí mucha atención es que por, digamos, tipo de silueta de la ciudad se imagina como moderna, aunque si alguien de ustedes conoce Lima,
Lima no tiene este perfil para nada, ¿no? Es una ciudad con muy pocos edificios altos. Entonces aquí tenemos implícitamente una metáfora que también implica una gran distancia entre dos tipos de públicos urbanos, ¿no? El público, digamos, de clase media de los viejos limeños, ¿no? Y los recién llegados, migrantes que vienen a Lima de las provincias, de la sierra, de la selva, para crear sus nuevos barrios. No se ven muy bien educados, ¿no? La mirada del periódico está muy clara en este sentido, ¿no? Porque aunque vemos un cartel vinculado con las elecciones, todo esto es escrito mal, ¿no? Y bueno, también vemos aquellas personas como personas que, digamos, casan los problemas actuales de la ciudad. Como van a ver, es un periodo de grandes huelgas de basureros, y entonces la gente que aprovecha basurales de Lima para construir sus nuevas vidas, que por un lado también puede significar un peligro para el orden establecido de la ciudad y para la misma salud de la ciudad. Entonces, para rápidamente señalar el crecimiento urbano de Lima en aquel periodo, son documentos sacados del archivo del Grupo Huayco. Para mí fue importante referirme a los documentos que usaron los mismos artistas para desarrollar su proyecto. Entonces, Lima empieza a crecer de una manera rápida, todo por las migraciones internas, ¿no? Desde las provincias a la ciudad, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una explosión demográfica que va a surgir hasta que en el año 80, cuando el grupo realiza sus proyectos principales, la ciudad abarca casi 4 millones de personas. Entonces, un crecimiento muy dramático. Después para llegar a 8 en los años 90. Y también, como lo señaló el dibujo del periódico, la distribución de aquellos nuevos llegados de las provincias es muy particular, ¿no? Surge sobre todo en las montañas alrededor del viejo centro y barrios de clase media de Lima y siguiendo la costa del Pacífico. Y como lo ven, el grupo lo tiene muy claro en el sentido de cómo llama a estos diversos públicos que viven en la ciudad. Digamos, de la manera de marxismo puro y duro. Entonces, quise comparar en el dibujo de la República, ¿no? Con unas de las fotografías documentales que representa una de estas nuevas barriadas, ¿no? Como se llaman en el Perú. En el sentido que un dibujo muy sencillo capta mucho de la verdad, pero también lo llena de sentidos adicionales, ¿no? Relacionando un tipo de la construcción, autoconstrucción, con falta de educación, tal vez con falta de higiene, sobre todo. Bueno, entonces, como dije, entre 79 y 83
Los huelgas de los basureros son un evento regular en Lima y entonces la ciudad, digamos la ciudad de clase media vive en el temor de epidemias, ¿no? De cólera, de fiebre amarilla. Y la ciudad tiene mucho miedo de ratas y de otros bichos que pueden contribuir a surgimiento de problemas de salud. Y obviamente también las zonas, digamos, sospechosas se encuentran exactamente en las zonas de recursos bajos. Entonces sigue el discurso que vincula la falta de los recursos con falta de salud, con falta de educación, con, bueno, la gente pobre siendo un problema. Y aquí también está señalado que el centro de la ciudad, que está aquí indicado por el Cerro de San Cristóbal, que se ve de la Plaza Mayor de Lima, ¿no? El asustado Cerro San Cristóbal por la gente que está tomando el centro de Lima y aprovechándolo para sus propios usos y para su propia economía, que surge afuera de los circuitos oficiales apoyados o no apoyados o aprovechados por el Estado. Digamos, el problema que requiere pronta solución. Y entonces quiero hablar sobre el nombre del grupo Huayco. El nombre del grupo Huayco significa en quechua, falta para landslide. Derrumbe, sí, un derrumbe, sí. Y entonces aquí precisamente es un dibujo del año 79. El comercio ambulatorio, implícitamente un comercio desarrollado por los cuerpos, digamos, no criollos, o los cuerpos, digamos, llamados indios, o los cuerpos selváticos, está representado como un huayco que va a derrumbar la ciudad. Quiero señalar de nuevo esta imaginación y esta convicción que la ciudad, digamos, establecida es una ciudad moderna. De nuevo vemos, ¿no? La silueta de la ciudad dibujada así como Lima fuese moderna, aunque en este momento hay tal vez 5 o 6 edificios de este tipo en el centro de la ciudad. Y la gran distancia y la gran cansancio, ¿no? de la ciudad por la gente que está aprovechando los espacios, digamos, oficiales, los espacios, el público legítimo, tomando los espacios públicos legitimizados. Perdón. Y entonces yo creo que como un tipo de la respuesta en esta dinámica de la gran negación de los nuevos públicos o los públicos marginados de la ciudad, sale el proyecto que se llama Sarita Colonia. Lo van a ver en el detalle, pero lo que es Sarita Colonia es un tipo de un geoglifo contemporáneo creado con latas de leche en uno de los cerros en el borde de Lima, alrededor de 50 kilómetros en el centro, al lado de carretera Panamericana Sur, por la cual viene la gente de provincia, de las ciudades como Ayacucho, en la Sierra Central, o como Cusco a la ciudad. ¿Quién es Sarita Colonia? Bueno, primero, ¿por qué geoglifo? Porque constituye un gran
un gran símbolo como un mural, pero que también se vincula a las prácticas mucho más ancestrales que la tradición de mural. No, aquí les enseño uno de los jeroglifos de la cultura antigua de Paracas, entonces creado alrededor de, no sé, 500 años, ¿no? Una imagen que algunos vinculan con una candelabra, se llama candelabra de una manera más común. Este jeroglifo está ubicado en el cerro que mira al Océano Pacífico, entonces la cultura que se desarrolló a través de los recursos del mar, no todos que cruzan por Paracas en los barcos lo ven. Entonces un signo de gran visibilidad para mucha gente. Bueno, ¿y quién es Sarita Colonia? El ícono que el grupo elige a representar en aquello jeroglifo contemporáneo. Es como una negación de la santa oficial limeña, quien es Santa Rosa de Lima, la primera santa oficial de las Américas. Entonces, Sarita Colonia fue, bueno, para muchos en Lima está considerada como santa y está sobre todo vinculada con la gente que trabaja como comercio ambulatorio. También, bueno, lo más importante es que fue la mujer de una de los primeros flujos migratorios que vino a Lima en principios del siglo XX para dedicarse a trabajo de la doméstica y después también de varios tipos de comercio. Y bueno, por varias razones, como sucede frecuentemente con los llamados folk saints, ¿cómo se diría en castellano? Santo que no es oficial, pero tiene como Santa Muerte, ¿no? Que existe un culto, es un culto que tiene todos los, digamos, signos del culto religioso, pero no está reconocido por la iglesia, ¿no? Culto pagano, puede ser, sí. Sí, entonces, el culto de Sarita surge muy rápidamente después de su muerte y se desarrolla de una manera muy rápida, sobre todo en los años 70 y 70. ¿Por qué? Por una cosa sencilla, porque los migrantes se vinculan con la persona que comparte su biografía, ¿no? Es la misma historia. Una chica que viene de los Andes para la ciudad para insertarse al público de la llamada república que no la quiere, ¿no? Y entonces el grupo laico lo toma muy en serio. Aquí ven algunos de los miembros del grupo con sus niños visitando al santuario de Sarita en el puerto de Callao, de Lima. Y bueno, aquí también están haciendo muy fuerte trabajo, digamos, de antropología visual urbana, documentando los procesos de cambio en la ciudad. Esto es algo que no se ve en el mismo proyecto, ¿no? El mismo proyecto de jeroglifo de Sarita Colonia casi no existe, como lo van a ver, pero yo creo que es una de las cosas más valiosas de este proyecto es el trabajo de antropología urbana, digamos, comprometida para desrevelar algunos de esos procesos que están ocurriendo entre los grupos que la cultura oficial, digamos, no quiere ver. Y entonces, aquí no se ve
bien muy claro, ¿no? Pero Sarita sobre todo guarda a los choferes de los combis, de los microbuses limeños, a los ambulantes de varios tipos. Deberíamos tener menos luz para que se vea. No, pero varios santos. Y el otro santo muy importante que es San Martín de Porres, que pues solo fue reconocido como un santo por la Iglesia católica en los años 60, pero una figura muy importante para Lima y sobre todo muy importante porque San Martín es una persona afrodescendiente, ¿no? Que cuidaba a los pobres y que aunque no fue reconocido por la Iglesia hasta particularmente el movimiento de movimientos de los años 60, ¿no? Que fue como muy instrumental reconocerle en este momento, pero tuvo su culto muy fuerte limeño local por muchos siglos, ¿no? Es un santo como Santa Rosa de Lima del siglo XVII. No, y también, bueno, el grupo documenta varias formas de nuevas empresas ambulatorias como restaurantes, puestos de comida, ¿no? Lo que conocemos bien. Y además el grupo también con varios de sus trabajos se intenta de insertar estos circuitos autoconstruidos de nuevas formas de difusión e intercambio económico. Y por ejemplo, entonces entran a la avenida Abancay, una de las avenidas principales que abarca el centro histórico de Lima, ¿no? Y ponen sus grabados en la calle, entre los puestos de los comerciantes ambulantes. Bueno, y además también no están muy fascinados en algún sentido con esta cuestión de basura y lo que se puede hacer con ella. Y también documentas las paradojas, ¿no? Digamos, del mantenimiento de la ciudad. Digamos, el gobierno no puede aguantar o controlar los fenómenos urbanos que están sucediendo en aquel momento. No tienen recursos, no tienen capacidad logística para, contar con tanta gente que está llegando a la ciudad cada día. Entonces están también documentando los procesos, ¿no? de nuevos tipos de reciclaje y recuperación de los materiales usados y cómo la gente aprovecha la basura para construir o reconstruir otra ciudad, ¿no? El otro público limeño. Y también algunos hechos muy creativos que también surgen a la vez de estos procesos, ¿no? La documentación de la ciudad es estupenda en este sentido, ¿no? Porque si miren, todo un edificio cubierto por las telas, o estas esculturas abstractas, rarísimas, ¿no? Que anuncian los puestos de varios tipos de metalurgos o la gente que trabaja con metal, o todos los stands de puestos de la gente que pinta carros al tufo, ¿no? Entonces, el grupo en sus propias palabras está buscando el nuevo tipo de arte, ¿no? El nuevo tipo de arte que surge de las bases, ¿no? De los bases populares. Y cómo hacer el arte contemporáneo
pero el arte contemporáneo que no sea un arte de la galería, pero sería el arte, digamos, del pueblo, ¿no? Entonces, en este sentido, a través de documentar estas prácticas muy creativas que surgen de la necesidad que tienen a la gente, ellos están tratando de revalorizar lo que está, digamos, dibujado de la manera muy mala, ¿no?, en la prensa oficial. Y bueno, en este sentido, el mismo proceso de creación de hijo de Sarita Colonia, en algún sentido, es como un espejo de los procesos urbanos que están sucediendo en la vida cotidiana limeña en estos días. ¿No? Aquí tienen la documentación del grupo. Tenían que lavar 12.000 latas para hacer la carpeta de Sarita Colonia. Entonces, en algún sentido, asumen la postura o están intentando acercarse a la posición social y también a las prácticas cotidianas de aquellos migrantes que de verdad ellos no conocen, ¿no? Porque también no son ellos. Y bueno, entonces esta es una foto de su taller donde usan la cita del poeta Leoncio Bueno, que quiero leer a la voz alta aquí porque, bueno, refuerza esta lectura de reivindicación de la ciudad por el huaico andino, por el huaico salvaje, digamos, de Amazonía. Bienvenidos a baile nativos y aborígenes, condenados del Ande y de la selva. Bienvenidos a la costa eximia, olor a llama ya tiene Lima. Día vendrá que en nuestra costa llueva y Lima sea India y ponga un huevo. Para hacerlo claro, ¿no? En Lima nunca llueve, es un desierto. Entonces también es un símbolo de, en algún sentido, de, digamos, de renacimiento de la ciudad, ¿no? Y la forma nueva que pueda asumir, tal vez un poco utópica, porque no sé, hasta entonces no creo que llueve en Lima, pero bueno, hay esta imagen muy fuerte de esperanza, ¿no? que el nuevo llegado va a cambiar el cuerpo social y el cuerpo público de la ciudad. Estamos, ¿no?, de vuelta en los cerros desérticos, fuera en el borde de la ciudad. La Sarita, que está, en algún sentido también es complicado, ¿no? Porque siempre tenemos una dialéctica del intento de acercarse, pero también de distanciamiento, ¿no? Yo creo que hay un verdadero intento a acercarse y entender y revalorizar el público, digamos, no criollo, para ponerlo de una manera sencilla, no, pero también a la vez siempre se mantiene algún tipo de la distancia. Muy rápido voy a señalar algunos proyectos de los bestiarios que creo que para ustedes son muy relevantes. Muy rápido, de una manera speed. Entonces, todos son proyectos, es un grupo de estudiantes de arquitectura que sale de la escuela de Universidad Ricardo Palma en el año 84. Y entonces se les llama arquitectos caras sucias o reyes de la basura, porque todo hacen por su propio. Son los arquitectos que construyen, ¿no? No solo imaginan. Y entonces, lo que es muy significativo sobre ellos es que
fuera de la facultad hacen sus propios eventos de varios tipos, sobre todo eventos de autoconstrucción para nueva escena subterránea limeña, para la gente joven, para que trabaja lo que quiera. No organizan estos tipos de, podemos pasar muy rápido, organizan estos tipos de toma de los espacios del campus de la universidad. ¿Nos podemos retrasar uno? Bueno, esto es un proyecto que en algún sentido es para mí paradigmático, ¿no? Porque es un proyecto que en algún sentido se ríe de toda formación arquitectónica en Lima en el contexto de los años 80, ¿no? Pero digamos, en el corazón de su práctica es esta organización de espacios autodidácticos para autocreación y autoconstrucción. Este es el Carpa Teatro de Puente Santa Rosa. Y, bueno, vamos a pasar muy rápido y pero todos los tipos de distintos eventos con de gente distinta que viene y que se reúne en estos espacios. Y bueno, también, imaginan, bueno, nos detenemos en el siguiente imagen, por favor. Bueno, y esta es una de las maquetas de su último proyecto que se llama Lima Utopía Mediocre, que crean para el Congreso de Estudiantes de Arquitectura en el año 87. Y lo que quiero señalar aquí para mí es muy importante es que la ciudad ya no se habla de un público, pero se habla de varios públicos. La ciudad, como un cuerpo imaginado, unificado, hace literalmente crack, se rompe. Y imaginario público es muy distinto. Ya aquí pueden ver una lista de distintos sujetos que constituyen la ciudad, ¿no? Esta noción de poder, de reunir, de unificar, de tener un tipo de un público no existe. Entonces, futbolistas, senderistas, izquierdistas, liberales, chicas guapas, maricones, perdón, estoy tomando las palabras del diseño, y bueno, y muchos más, cholos, y veamos. Bueno, pues lo importante es que, ¿no? Que para mí, como en el contexto entre, digamos, el retorno de la democracia en el año 80 y 87, la noción del cuerpo unificado ya se diluye. Bueno, gracias. Y bueno, para terminar, una imagen de mi ciudad actual, que es Houston. Estas son nuestras ciudades informales que todavía siguen creciendo y siguen existiendo. En este sentido, yo creo que este entorno neoliberal de los años 70 y 80 es para mí muy significativo para pensar como marca temporal entre varios proyectos. Un proyecto, uno vinculado a los, digamos, ideas utópicas de la modernidad y nuestra condición actual. Gracias. A través de imágenes que son tan sugerentes que acaban pareciendo hasta bonitas, y lo que no vemos muchas veces detrás de estos discursos, porque en el momento en el que vemos una foto con un vasito de leche que se tira, no te das cuenta de todo lo que implica ese discurso. En ese caso en específico de Cecilia Vicuña es una denuncia que hace esta artista chilena que dice una compañía de leches, que vendía leches, que repartía además leche a través un poco de asociaciones con el gobierno, y se mueren las
casi 1.900 niños en Bogotá, porque las leches todas tenían pintura. Entonces, la compañía de leche asesina, en colaboración con el gobierno, bueno, quiero decir, pero un acto realmente grave. Muchos de los que vimos, ¿no? Veíamos una caricatura de una ratita y lo que estábamos leyendo es la campaña de enfatización de un gobierno, ¿no? Entonces, temas que a lo mejor pasó de forma muy sutil, pero tienen que ver con mutilaciones, con torturas, con desaparecidos, con asesinatos, con injusticia, con marginalidad, con secuestros, con cosas que van mucho más allá de lo que cualquier imagen te puede contar, y que precisamente estos grupos salen a hacer institucional, pero al final de cuentas es a gritar y precisamente ampliar estos límites de lo público, pero también de lo justo, de lo humano, de todas las cosas que fue soltando Dorota de manera la verdad es que nos va a faltar tiempo. Me gustaría que contaran algunas de estas experiencias con más profundidad y que nos las podemos traer, como digo, hasta hoy, ¿no? Con artistas hoy en México, que estamos viviendo muchas de las cosas que nos podrían parecer como muy atroces de otros gobiernos, de otros países, de otras épocas, pero que las denuncias, por ejemplo, de Teresa Marmoles o de Pedro Reyes no están tan lejanas, y incluso si lo avanzamos en el tiempo, ya tocándolo a la cátedra Matías Geritz, incluso manifiesto de Matías Geritz, que hace 3, los actos del 61, uno que dice Stop Please, y otro que denuncia arte mierda, que en el fondo estaba diciendo lo mismo, estaba diciendo ya estamos hartos del arte estético, el arte elitista, el arte para las galerías, y lo que necesitamos es contar las realidades, es gritar, es cambiar nuestra sociedad, nuestros gobiernos. Y Matías Geritz precursormente en esa época dice, es que podemos hacer arte simplemente al aventar un papel por la ventana del coche. Dice, si nos los creemos, estamos haciendo arte. Y él hablaba de creer en el sentido de creencia, pero a mí me gusta más entenderlo en el sentido de creer, de crear, de que esa era una creación, ¿no? Es una denuncia, da igual que el producto, o sea, el papel que tiras es lo de menos, ¿no? El vaso de leche que se cae, no importa, lo que estás denunciando acciones que tienen que ver con lo político, tienen que ver con lo social, con todos los aspectos que mencionó Dorota, y en el fondo tienen que ver con imaginar nuevas posturas, nuevas formas de relacionarse con lo público. No sé sobre qué parte quisieras ampliar, pero a mí se me hace que todas, desde tu última imagen, de hombres, hasta la primera de estas latas que se ven como muy bonitas, no sabes lo que implica en la vida de las personas, desde recolectar las tapas que tienen que ver con cuestiones de salubridad, las capas son las capas son interminables, ¿no? En muchos sentidos. Para mí, digamos, esto es, digamos, me dedico a esta materia porque en algún sentido, para mí como escritora, digamos, o pensadora, es fascinante y invalorable que los proyectos que están tan ricos que se pueden desarrollar con más materiales más básicos, ¿no? Que verdaderamente no necesitas casi nada para hacer algo llenado de significados, de varios significados, ¿no? Y entonces también me parece muy importante en el momento actual en que nos encontramos como artistas, críticos, curadores, ¿no? Arquitectos, lo que sea, en el sentido, ¿no? con qué hacemos el arte y con cuáles fines, ¿no? Y la cuestión del público, ¿no? El público siempre marginalizado es un público que siempre resurge, ¿no? Y en ese sentido, gracias por usar la palabra mundial, porque, digamos,
desde donde me ubico, digamos, en mi puesto de trabajo yo, no, todavía se habla mucho ¿no? de los países del llamado tercer mundo, pero perdonen, no hay diferencia entre mi ciudad y los llamados ciudades del tercer mundo, ¿no? En algunos sentidos, a pesar de todos los esfuerzos ¿no? experimentales y los empujes, digamos, muy idealistas, utópicos, digamos, las visiones de los públicos siguen siendo todavía más fuertes, ¿no? Por todas partes. Algo que me parece muy interesante en relación a esto, los espacios no oficiales. Mencionabas la palabra autoconstrucción, mostrabas los ejemplos de este grupo de alumnos de la Facultad de Arquitectura que salen a la calle y empiezan a trabajar con lo que se encuentran, ¿no? Temas que luego se han usado ya de sobra, de reciclaje, pero que en ese momento sí tenía que ver con una denuncia de lo que sucedía concretamente en la política de la UNE con el proyecto de Trevi. Sí, en Lima, en Perú, un presidente precisamente con el Banco Mundial, con todo el apoyo hacia el tercer mundo, para realizar un proyecto de vivienda gigantesco. Se convoca un concurso internacional en el que participan los mejores arquitectos del mundo y llevados a cabo por Peter Lentner, que organizaba toda la cuestión urbana del concurso, y en lugar de premiar a un ganador, deciden elegir a todos los que habían concursado y repartirse la organización por bloques y por manzanas para que hubiera esta variedad de casas para los distintos públicos, ¿no? Un poco reconociendo que no había un usuario, sino que se van a tener que hacer muchos tipos de casas con tecnologías variadas, con materiales distintos, incorporando la autoconstrucción, incorporando la participación del usuario. Entonces, arquitectos de Londres, James Sterling o de Limpia, Charles Correa, estaban todos, desde los metabolistas, los japoneses, y todos participando de Christopher Alexander, de Estados Unidos, y muchos también locales, de Colombia, Perú, etc. Participando de manera conjunta precisamente para tratar de establecer nuevas formas, no solo de habitar, sino refiriéndome a la imagen esta del gobierno que da leche, el gobierno que cría, que educa, que cuida, y tratando de hacer nuevas dinámicas promovidas por los usuarios también. Y hoy cuando vas a visitar Trevi no reconoces cuál es la de James Sterling y cuál es la de Christopher Alexander, porque se han seguido modificando y los usuarios en estas dinámicas de autoconstrucción o de apropiación simplemente de vida acaban desechando cualquier rastro de autoría de los arquitectos, digamos, con A mayúscula. Entonces, en ese sentido, un aprendizaje que casi podríamos poner en paralelo la crítica de estos pabellones casi como de burla de pura madera y basura, a después, en el fast forward, ver la imagen que pusiste de la ciudad rota o de la unidad de la imagen unitaria disuelta, a favor ya de unos urbanismos y de espacios no oficiales, de públicos no oficiales, digamos, donde se reconocen las formas de vida reales. Claro. Sí, bueno. Contra la UNE es una historia larga, ¿no? Muy larga. También es un tema para un libro, ¿no? Cómo interpretar un presidente arquitecto y qué significa esto y qué significa que cuando hablamos digamos, de la vida política siempre usamos metáforas arquitectónicas, ¿no? Son cosas muy paralelamente, ¿no? Usadas, ¿no? Las frases, construimos democracia, ¿no? Pero, bueno, con él, en los años 80, la situación, ¿no? Previa de su primer gobierno de los años 60. En los años 80,
la cosa se vuelve todavía peor, porque Belaunde está... También es un hecho, ¿no?, importante, ¿no?, para pensar, ¿no?, qué importa a quién. Porque en los años 80, en su segundo gobierno, Belaunde está obsesionado con la idea de carretera central, que abarcaría la parte de este de los Andes, entonces vinculando la costa con las Amazonas, que es un proyecto, bueno, por las cuestiones de la logística, de los gastos, de los costos, inmenso, y a pesar de la crisis profusa y necesidades de recortes de programas públicos, impuestos por el Banco Mundial, Belaunde sigue insistiendo en la construcción de esta carretera, ¿no?, a través de 5 años de su gobierno. Es si pensamos de una manera, objetiva, no me gusta la palabra, pero en este contexto objetiva. En los 70s y en Perú, nuestro Tren Maya podría ser como muy parecido a lo que mencionas, y el taller NN, que se hacen cosas muy próximas a lo que estamos pasando nosotros en estos momentos, ¿no? Cuando es un taller NN, ay, qué padre, que pones una foto, tal, y no te enteras el discurso detrás de estos grupos que toman el nombre NN porque, como decías, cuando encuentran los cuerpos mutilados y asesinados, lo ponen en unas bolsas y escriben NN porque no saben los nombres de esas personas. Entonces, nace un colectivo que se llama NN y hace todo este discurso para hacer estas cuestiones evidentes. Y es algo que podríamos nosotros hablar de esto todos los días en nuestro país. Y si lo dejamos en temas de los políticos, con temas de los periodistas, con temas de las marcas, siempre esa distancia con los problemas. Y en el momento que se vuelven propios y que la sociedad nos adopta a nivel de grupos de estudiantes, universidades, poetas, artistas, que se empiezan a volver temas que no solo se abordan en un auditorio o en un museo, sino que también salen a la calle y fomentan la participación de gente que normalmente no sabe su postura frente a estos temas, entonces sí puede haber cambios reales en la sociedad, ¿no? Y ya no es una foto, ya no es un poema, sino que es una forma de comunicarte entre distintos estratos sociales de países que viven cuestiones similares y que proponen realmente transgredir esos límites. Es un tema profundo, ¿no? Y yo creo que también es una gran tarea de intentar vincular, ¿no?, casos a través de las décadas, ¿no?, y de los países, ¿no?, que en este sentido, ¿no?, de las separaciones geográficas y, digamos, desnivel de conocimiento, por ejemplo, entre varios países de América Latina, ¿no? Digamos, falta mucho, porque yo de verdad estoy como convencida que esta época de fines de los años 70 y principios de los 80, sobre todo, bueno, también señalaste guía antes, pero yo creo que con el verdadero implantamiento de escuela de Chicago bajo el gobierno de Pinochet, cómo cambia de dinámicas de las vidas públicas, ¿no?, y este manejo de los espacios públicos, oficiales, no oficiales, legítimos y ilegítimos, se cambia de una manera muy drástica, pero digamos los impulsos son muy parecidos en contextos muy distintos, ¿no?, y vale la pena analizarlo. Claro, y es algo que se ha conocido muy poco en el resto del mundo, como dices, ¿no? De esta exposición que está recientemente en el Radical Women, en mujeres radicales, que estuvo en Los Ángeles, después en el Museo Brooklyn en Nueva
Nueva York y va a estar en la Pinacoteca de Sao Paulo. Mujeres radicales de los 60 hasta el 85, que es más o menos este periodo, y donde precisamente se exponen todos estos trabajos de Yamila Lee, de Cecilia Piña, de muchos de los nombres que estuvo mencionando hoy Dorna, que son como poco conocidos en general en el ámbito mundial, y que hablan sobre unas cosas que llaman la atención que no hablemos más de ellas. Otra vez ves una imagen de un bebito en una cuna precioso y no te enteras de nada más hasta que lees el discurso. Es una artista que cuando nace su bebé se lo lleva a vivir al museo, instala ahí la cuna y se pone a darle leche al bebé y a cambiar los límites del espacio privado, los límites de cosas que para una mujer pueden ser como muy cotidianas, y alguien más se escandaliza de ver acompañar un museo o una persona y cómo abre la caja de Pandora de temas muy poco discutidos que tienen que ver con la calidad o con derechos o con justicia, lo mismo con el tema de la administración, muchos sistemas también que no estaban acostumbrados ni a oírlos ni a decirlos, y muy poca gente se interesaba en ellos, que son un poco, se siguen discutiendo. Pero estos artistas creo que lo que han hecho es simplemente darnos, abrirnos los ojos a saber por qué podemos ver sangre todo el día en las películas, ¿no? Matan a nacimientos en las películas, ya casi nadie menciona lo que practicar el efecto y se desangre. Pero nadie quiere ver sangre que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver no con la muerte, sino con la vida, con el nacimiento, la menstruación. No lo podemos tocar. Y entonces, como a través de los museos, los foros, el análisis, la academia, de pronto se van quitando esos tabús. Entonces, hablemos de los desaparecidos, que no sabemos sus nombres, hablemos del papel de los gobiernos que envenenan a niños vendiendo leche con cultura, etc. Queremos que hables tú. Bueno, no sé, tal vez les interesa volver a algunos de las imágenes, verlos con más. Sí, a mí ese tapete de lapas, sí, es fascinante. No sé también dudas al público, si quieren hacer preguntas, participar en el tapete de latas es fascinante y podemos, mirarlo de la manera más cercana. Fuerza del arte conceptual en estos periodos de dictadura y de post-dictadura, y cómo fue eso lo que les permitió ser una forma de visibilidad de otras cosas que en ese momento no estaban, ¿no? Simplemente no es casualidad la elección de Sarita, ¿no? No sé cómo relacionarme frente de tu pregunta, en el sentido que el término conceptual ahora mismo creo que ha perdido muchos de sus significados, originales. Y es como una palabra paraguas que puede, abarcar casi todo. Yo creo que la palabra de Juanacha, no objetual, funciona mejor. En este sentido, no que la producción artística no se vincula tanto a la producción de los objetos concretos, ¿no? Justamente para las instituciones, ¿no? Como sobre todo medios, clásicos como pintura, escultura, lo que sea, pero simplemente no objetual. Me interesa estar precisamente en eso que dice Matías Levitz, es aventar el papel como tenía el coche, independientemente del papel. O sea, no paras, recoges el coche, lo enmarcas y lo vendes en muchísimos dólares, ¿no? O sea, no tenía esa intención en muchos casos ni de documentarlo, y sí que existiera simplemente en la memoria de las personas.
Lo que se quería era cambiar la memoria de las personas, cambiar el lenguaje. Muchos no son obras de arte como tales, no son pinturas ni fotografías, son incluso obras literarias. Entonces era un tema del lenguaje, era un tema de la memoria, era un tema de la acción, de la colectivización, de usar los espacios de otras formas, de comunicarse de otras formas, no tenía que ver con el objeto. Bueno, muchas gracias, es súper interesante. Yo no conocía los bestiarios, pronunciaciones de los productores simbólicos en este caso, y tal vez retomando a Matías un poco como ejemplo, como esta idea de que el productor tiene una intención de hacer visible algo que no está siendo visible, pero a partir de las estructuras de dónde se enuncian, quién escucha esa enunciación, de repente suceden cosas paradójicas. Por ello me parece, por ello me encanta dedicarme a escritura, porque en este momento, cuando escriba, bueno, puedo leer los productos en su contexto inmediato y, digamos, qué significa crear un geoglifo o una carpeta con las latas de leche de vacía en el año 81. En el año 83 ya significaría una cosa totalmente distinta, y esto es muy importante. Un favor, ¿podemos volver a una de las imágenes donde hay todos estos, digamos, productos creativos de la gente? Sí, bueno, entonces en el año 81 significa una cosa, porque, digamos, si tú ves los medios de comunicación masiva armenia, todos tienen miedo, ¿no? Y está viniendo un laico andino que nos va a derrumbar una ciudad, ¿no? Esto es una mensaje muy clara que sale a través de los medios de prensa, ¿no? Y varias representaciones de los migrantes. Bueno, dos años más allá, 83, un economista, Hernando de Soto, retoma una idea de comercio ambulatorio y a través de, digamos, exaltar igualmente la creatividad y la habilidad de los migrantes de usar los pocos recursos que tienen, resaltar neoliberalismo y llamarlo como el nuevo sendero. En el año 86 publica el libro que se llama El otro sendero, ¿no? A referencia a Sendero Luminoso. Pero ¿qué es el otro sendero que va a salvar la vida, digamos, al país del Perú? Es justo neoliberalismo. Entonces, el Estado se retira de todo y deja todo en los manos de la gente privada, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy importante pensar que los significados no son estables. Y entonces, en este sentido, también, y esto es también lo que dirías de Matías, ¿no? Es como tirar el papelito atrás de la ventana. No es un objetivo para que dure para siempre, ¿no? Lo que es importante es que significa en su momento de constitución, ¿no? Pero en este contexto, digamos, la revaluación histórica de estos proyectos es un hecho muy complejo, ¿no? Sí, creo que ahí en ese sentido la precisión de las fechas, de las palabras, el manifiesto de los altos antes después de las cosas, ¿no? Bueno, obviamente no las menciona, pero sí saber a qué caso se refiere en específico, a quién estaba aludiendo, y no solo Matías Gérez, sino en general cualquier discurso artístico que tenga esa intención o política o de denuncia, está tocando hilos y está diciendo muchas cosas en clave que precisamente cuando se ve con lupa se entiende a qué se refiere en específico.
El momento en el que se vuelve parte de tu trabajo, parte de la respuesta que quieres dar, precisamente por pensarlo, por manipularlo, por trabajarlo, entonces ya se vuelve otra cosa, ya la autoconstrucción que podría ser vista desde la academia como algo ajeno, en el momento en el que te involucras y participas de la forma que lo hace alguien como Abraham Villegas, que puede ser simplemente un primer registro, pero después puede ser ya una intervención y en que ya transportas esa acción y la metes en una galería, la metes en un museo y cambia a su vez el significado, pero que sigue vinculando lo cotidiano, la vida de las personas, los materiales encontrados, lo precario, pero ya se va uniendo a otras palabras, con otros discursos, con otros análisis, y entonces ya se vuelve como un cuerpo, ahora sí, un objeto de estudio, una reflexión que creo que deberíamos hacer todos, todo el día, con algo como tan próximo. En México decimos que es casi el 60% de lo que se construye informal o autoconstrucción, pero yo creo que no le podemos seguir llamando informal al modelo recurrente de construcción de un país. O sea, esa es nuestra arquitectura oficial, esa es nuestra arquitectura. Entonces, creo que por eso sí importan las definiciones, importan como esa lupa. Sí, a mí me gustaría, porque también es una muy buena pregunta, mencionar, bueno, un arquitecto guatemalteco que trabaja entre Tijuana y San Diego, Teddy Cruz, ¿no? Porque todo se vincula en cómo trabaja un arquitecto y cómo imagina su práctica, ¿no? Porque, digamos, el caso peruano, muy importante, digamos, en algún sentido de la historia de arquitectura que mencionó Fernanda de Brevi, fue concebido de un modelo, digamos, todavía de herencia modernista, ¿no? Que viene una estrella de arquitectura y te ofrece o te regala, mejor dicho, ¿no? Un modelo para que hagas lo que quieras, ¿no? En algún sentido. Y digamos, ahora, ¿no? Como Teddy Cruz trabaja, son años de trabajo con, ¿no? las colonias y comunidades específicas para de verdad entender sus necesidades y ver, ¿no? cómo, digamos, un arquitecto con sus, digamos, bases de conocimiento puede digamos, apoyar, ¿no? lo que surge, ¿no? desde el abajo, digamos, ¿no? Gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que también estamos en el tiempo ya de cerrar esta conversación. Quiero darles las gracias. Llevo también un buen rato en la cabeza con una imagen que he visto una sola vez por ahí en un libro de una obra de Matías Geritz, de la que toca también investigar más, en donde él hace una suerte también de escultura efímera en una zona marginal de la ciudad. No tengo bien claro ni dónde sucedió, ¿no? Hay quien sabrá más y estaría bien ahí como indagar, pero eso también nos da inicio de la importancia de lo efímero y de probar otros contextos y otros públicos que no son solo de nuevo los hegemónicos o los del centro, ¿no? Para cerrar, me gustaría también mencionar que el día de hoy terminó un taller que también organizó la Cátedra Geritz junto con la Facultad de Arquitectura, se llama Taller Nómada. Lo impartieron David Miranda y Sandra Valenzuela juntos, y es un taller que se inspira y está basado en los cursos de educación visual de Matías Geritz. También está aquí el director de la facultad, Marcos Massari, que va a cerrar esta conversación. Sí, bueno, la intención es cerrar esta parte de lo que en realidad ha representado la cátedra. La cátedra es un experimento, en realidad es un espacio de experimentación y es un espacio también de vinculación, particularmente entre el arte y la arquitectura. El proyecto nos fue presentado por Paola y desde luego con todo el apoyo
de Graciela de la Torre sobre cómo podríamos participar desde la Facultad de Arquitectura, la respuesta automáticamente fue sí. Yo les podría decir que a mí cotidianamente me preguntan qué es eso que está en la biblioteca, porque no es un cuadro, porque qué es en realidad. Además tiene una distorsión, hay un Cristo colgado a la derecha. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué está escrito? ¿Qué tipo de oración es? Y cuando dices un programa plástico, ¿un qué? Pero como tenemos ahí un problema museal, porque el Cristo colgado aparenta que hay una relación. Y creo que hoy lo que tú presentaste son relaciones. O sea, ¿cómo podemos hacer una relación? Todo el mundo quiere saber exactamente qué es, porque no puede decir que es un cuadro, no puede decir tampoco que es un mural. O sea, como que dice, pues sí, ahí está, ¿no? El otro día me decía, yo digo, ¿por qué presentamos los libros aquí? Es que es fenomenal el fondo. No dudo que sea fenomenal, pero no es por eso. No fue pensado para hacer el fondo de las presentaciones de los libros, por equivocación está en la biblioteca, y esto le da diferentes referencias. Yo creo que lo que nos has presentado hoy tiene que ver con esas referencias que finalmente, al igual que la cátedra, nos motivan a la reflexión, y sobre todo en la Escuela de Arquitectura abren un espacio en el que tenemos un gran debate. Es la relación entre el arte y la arquitectura, y el debate de si la arquitectura es arte, que todavía sería cuestión de pues, que nos quedamos aquí un par de semanas en la discusión, me parece. Todo un color. Pero creo que lo importante con Matías fue justamente este vínculo entre la arquitectura y el arte, para algunos, y para otros, entre el arte y la arquitectura. Y creo que también tiene que ver, que es muy importante para México, es que particularmente Goethe estuvo en Guadalajara y estuvo en México. En aquel punto eran dos polos súper importantes de la enseñanza de la arquitectura, y tuvo una influencia en las dos escuelas, en la UDG y en la Facultad de Arquitectura, bueno, entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Y en ese sentido, la influencia de Goethe es todavía más amplia, porque lo que pasa es que su reflexión y sus posturas teóricas y también su proceso de experimentación toca a diferentes arquitectos en diferentes formas. Y esto es que los arquitectos de Guadalajara ven a un Goethe diferente que al Goethe que vemos los de la Ciudad de México. Y esto es muy interesante porque finalmente es una personalidad, que eso es lo que también en la facultad debemos de hacer, una personalidad muy importante desde el punto de vista didáctico, porque como una sola personalidad se puede desdoblar de dos formas tan diferentes. Cuando uno oye hablar de Goethe en Guadalajara, uno oyendo hablar, ¿es el mismo Goethe o es otro Goethe? ¿No? Y esta asociación Goethe-Barragán también nos lleva a una serie de visualizaciones que tienen directamente que ver con esa posición en la Ciudad de México. Entonces, la cátedra es muy pertinente debido a todo esto. Es pertinente que tenemos invitados como tú, que dan a conocer otras perspectivas, otras formas de desarrollo, pero sobre todo algo que es fundamental, las personas, las comunidades tienen muchos puntos, nunca somos iguales, pero tenemos muchos puntos de conexión, y los puntos de conexión es quizá lo que todos debemos de poder, no quisiera decir explotar, de poder entender para después poder dar respuestas que en realidad motiven este trabajo participativo, que es a donde estamos viendo el arte de la. Entonces, pues para concluir, yo quiero entregar estos reconocimientos. Y desde luego a Fernanda por haber moderado, o sobre todo, me parece que por haber conducido. Que creo que es importante porque a veces, por ejemplo, personalidades como Bogotá se nos salen del contexto, igual que Goethe, se salen del contexto, entonces todos estamos entrando en qué es lo que va a pasar. Y entonces, creo que siempre es bueno poder aterrizar y poder llegar, quizá desde una visualización, quizá más local, de estas perspectivas que se dan en prácticas, sobre todo que vinculan a la sociedad y a las. Muchísimas gracias. Y desde luego
queremos agradecer porque hoy concluye también el taller Nómada, que en realidad vincula el enfoque teórico y práctico realmente dirigido a arquitectos. En este caso fue un ejercicio dirigido a arquitectos y yo los invito a que todos pasen a la Galería José Luis Benlliure porque los resultados finalmente están expuestos en la galería. Incluso se atrevieron a tapar las ventanas que dan al campus con una intervención. Entonces creo que vale la pena porque la intervención tiene unos intersticios por ahí que me permiten ver, pero al mismo tiempo cierran el espacio de la galería. Creo que es una intervención interesante. Quisiera agradecer a Sandra Valenzuela y a David Díaz. No sé si ustedes quisieran comentar algo de los resultados del taller. Porque sabemos que el taller lo impartieron primero en Guadalajara y luego estuvieron aquí en la facultad y somos diferentes escalas de escuela, pero particularmente si ustedes tuvieron algún comentario sobre cómo trabajar. Bueno, pues agradecer a todos los que participaron. Primero en el taller en Morelos, porque yo clases en la Universidad de Morelos, tenemos pendiente Guadalajara, y un poco enfatizar esto que se comentaba sobre Matías Gueritz y cómo él pensaba que el arte era un servicio, lo cual siempre implica al otro, y esta compleja relación, ¿no?, entre sentir y ver al otro. Y pues muchísimas gracias a los alumnos que al final pues nosotros aprendemos mucho de ellos, y así en un acto que Aníbal a Matías Gueritz, él también era así, decía, no, el que más aprende soy yo, porque a mí me toca ver cómo van pensando todas las generaciones, y pues bueno, muchas gracias. Sí, nada más reconocer el legado de este personaje por 40 años de labor docente, que de alguna manera sí impactaron en muchísimos de los arquitectos que formó en estas instituciones, como mencionaba. Y la otra parte, apuntalar muchísimo el trabajo, digamos, de la práctica docente. Me hizo el favor de responder el arquitecto Solís Ávila, que es también docente de esta facultad, que fue alumno de Matías y también fue coordinador. Y él me dijo, bueno, una de las cosas que a mí me dejó Matías es su concepto de ética. Él enfatizaba mucho la ética. Matías Gueritz, un poco como dejarles esa palabra y cómo lo interpretamos en este contexto de la relación entre arte, arquitectura y sociedad. Bueno, muchas gracias. Nada más, aparte de invitarlos a la Galería del Yuri, que están los resultados del taller, de 3 días intensos, invitarlos a que se vuelvan amigos de las redes de la cátedra, del Museo Experimental El Eco. Es una zona universitaria, el territorio universitario, hagan lo suyo. Muchas gracias.